Con ustedes. Bueno, yo soy químico farmacéutico, trabajo en un laboratorio farmacéutico, trabajo en la dirección médica de este laboratorio y por ende, este laboratorio tiene 8 medicamentos antidepresivos. Entonces, por ende, tenemos que estar muy vinculados a la evidencia, saber qué es lo que está pasando con estas enfermedades. Lógicamente, mi mayor conocimiento apunta desde el tratamiento para adelante, ¿okay? En el contacto que tenemos con los médicos, sabemos qué es lo que está pasando con estos medicamentos, cuánto se vende, etc. Qué es lo que viene además en el futuro, cómo se están incorporando otras terapias, otros modos de abordar esta patología. Pero esta charla es de depresión, entonces tengo que irme a aspectos previos, que es el diagnóstico, el pronóstico, cómo se clasifican, cómo se detectan, cómo es el curso clínico de la enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. Así que es ahí donde vamos a hacer mayor énfasis en esta charla. Bueno, cuando hablamos de depresión, en realidad estamos hablando de un conjunto de patologías. La depresión como tal tiene distintas clasificaciones. Por ejemplo, tenemos trastornos depresivos propiamente tales, donde prima la depresión, en el trastorno distímico, en lo que se denomina el trastorno depresivo mayor, y hay otros trastornos depresivos no especificados. Pero también hay depresión en lo que se llaman los trastornos bipolares. El trastorno bipolar tipo 1, el tipo 2, el trastorno ciclotímico, que es una bipolaridad pero mucho más tenue, donde la persona pasa de periodos hipomaníacos, o sea, con gran excitación, agitación, pasa a otros periodos, rápidamente a periodos depresivos. ¿Okay? En el bipolar, estos cambios son tremendos. Una persona puede estar tremendamente productiva y el otro día puede estar deprimida, absolutamente. En la ciclotimia, estos cambios son mucho más tenues. Y siempre en clasificaciones de patología hay algo no especificado. Siempre se deja un área para los que no entran dentro de la clasificación. Y también tenemos otros trastornos del ánimo, por ejemplo, por una enfermedad médica, inducido por medicamentos, adicciones y nuevamente no especificado. La distimia, prefiero partir de lo menos grave, entre comillas. La distimia es un estado de ánimo depresivo de leve a moderada intensidad. Es crónico, que dura la mayor parte del día, por lo menos durante 2 años. Para yo poder decir que la persona es distímica, necesito que esa persona, observarla por lo menos 2 años, y que esa persona presente un estado de ánimo deprimido. Sus síntomas más destacados son la anedonia, es la incapacidad de sentir placer, la baja autoestima, la letargia y la melancolía. En Chile, la incidencia de esta patología, o sea, de cada 100 chilenos, 6 personas son distímicos. O sea, esa típica persona que uno dice que es más triste, más melancólica, que es más apagada, que no goza, que es como plana. Eso es un trastorno del ámbito del ánimo. Es una especie de depresión, pero no entra dentro de la clasificación de depresión. ¿Cómo se diagnostica la distimia? Se tiene que medir este periodo de al menos 2 años de humor depresivo constante o recurrente. Los periodos intermedios de ánimo normal, salvo excepciones, duran unas pocas semanas. No hay episodios de hipomanía. Hipomanía es este ánimo exaltado, esta explosión de ánimo. Ninguno o muy pocos episodios aislados, en el fondo es bastante más parejo. Presencia de al menos 3 de los siguientes síntomas en algunos de los periodos de lo que se denomina la depresión: disminución de la energía o de la actividad, insomnio, pérdida de confianza en sí mismo, inseguridad, dificultad para concentrarse, llanto fácil, pérdida de interés sexual, sentimiento de desesperanza, desesperación, percepción de incapacidad para enfrentar las responsabilidades habituales, pesimismo sobre el futuro o cavilaciones sobre el pasado, aislamiento social y disminución de la locuacidad. ¿Okay? Uno dice, chuta, a lo mejor no son tan 6%, a lo mejor un poco más, uno diría, pero es que en realidad, bueno, eso tiene que ser diagnosticado por un profesional para uno decir, ok, esta es una persona que tiene un trastorno de distimia. Distinta es el trastorno depresivo mayor, lo que se llama la depresión mayor. La incidencia de la depresión mayor en Chile anda por el 17%. Se caracteriza por un estado de ánimo deprimido, una pérdida de interés o placer en casi todas las actividades durante un periodo de al menos 2 semanas. Además, se deben presentar síntomas y condiciones que se describen en detalle en el DSM-4
el TR porque es traducido, y el DSM-5, que es el que acaba de salir. El DSM es un manual de diagnóstico, es el que cataloga todas las patologías, el que usan los psiquiatras y los neurólogos, ¿okay? Que es complejo. Acaba de salir hace muy poco el DSM-5, ha sido tremendamente cuestionado. El DSM-4 duró muchos años, y el DSM-5 de partida incorporaba nuevas patologías. Algunas, los psiquiatras muchas veces no se ponen muy de acuerdo, porque algunos dicen estas son patologías nuevas que existían antes pero que ahora están clasificadas, las entendemos como nuevos síndromes. Hay síndromes muy raros, por ejemplo el síndrome del atracón. Es esa sensación de querer comer y saciarse y después se acaba, pero es una cosa así que uno no puede parar de comer. Binge eating disorder. Y hay otras manías cada vez más increíbles, o sea, y obsesiones y otras por el estilo. Entonces, respecto al DSM-4, perdón, les voy a mostrar el 5, que es el más nuevo. El trastorno de depresión mayor se tiene que dar 5 o más de los síntomas siguientes que han estado presentes durante el mismo periodo de 2 semanas y representan un cambio de funcionamiento previo, al menos, pero al menos además deben presentarse estado de ánimo deprimido y pérdida de interés o de placer. Con uno de esos dos, más 5 de los que les voy a mostrar ahora. Como nota dice, no incluir síntomas que se pueden atribuir claramente a otra afección médica. En el fondo aquí los médicos lo que tienen que hacer es el diagnóstico diferencial, tratar de ver de que una persona puede estar deprimida, por ejemplo, por dolor crónico. El dolor crónico es típica patología que produce depresión, pero esa depresión no es una depresión propiamente tal, sino que es una depresión reactiva al dolor crónico, o por la pérdida de un familiar, etc. O por una adicción. Entonces, tengo que hacer ese diagnóstico diferencial para decir, ok, esta es una persona que sufre de un trastorno de depresión mayor. El 1 es estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, durante casi todos los días, según se desprende de la información subjetiva. Por ejemplo, se siente triste, vacío o sin esperanza, que en el fondo de eso se pregunta al paciente. O de la observación por parte de otras personas. Por ejemplo, se le ve que anda llorando. Eso es por el cuidador o por un pariente. En niños esto es distinto. En niños y adolescentes el estado de ánimo puede ser manifestado como irritabilidad, o sea que ande muy enojado. El niño no necesariamente va a andar lloroso, puede ser que ande muy irritable y eso podría ser síntoma de una depresión. Disminución importante del interés o del placer por todas o casi todas las actividades, la mayor parte del día, casi todos los días, como se desprende de la información subjetiva o de la información de la observación. Pérdida importante de peso sin hacer dieta o aumento de peso. Por ejemplo, modificación de más del 5% del peso corporal en un mes. Eso es raro, eso es complejo. Para arriba o para abajo. O disminución o aumento del apetito casi todos los días. En los niños, considerar el fracaso para el aumento de peso esperado. En el caso, por ejemplo, claro, si un niño en el fondo tiene que ir aumentando de peso, y si en un año el niño no ha aumentado de peso, eso podría ser un síntoma de depresión también. ¿Okay? Insomnio o hipersomnia casi todos los días. Insomnio, cuando la persona no se puede quedar dormida, o despierta antes, o duerme mal. Hay 3 tipos de insomnio. Está el insomnio de conciliación, que es la persona que no se puede quedar dormida. Está el insomnio de despertar, el insomnio de despertar precoz, que la persona se despierta a las 3, 4 de la mañana y después no se puede quedar dormida. Y está el insomnio intermitente, el que la persona despierta 5 o 6 veces, que uno dice, ok, yo dormí 8 horas, pero desperté 6 veces en la noche, 5 veces en la noche, y al otro día ando muerto sueño. Entonces, y está la hipersomnia. Lógicamente, ese tipo de insomnio produce hipersomnia en el día. La persona anda con sueño en el día. ¿Se fijan? Entonces, esos dos también son síntomas posibles síntomas de depresión. Agitación o retraso psicomotor casi todos los días, observable por parte de otro, no simplemente la sensación subjetiva de inquietud o de enlentecimiento. Fatiga o pérdida de energía casi todos los días, sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva o inapropiada, que puede ser delirante, casi todos los días. No simplemente el autorreproche o la culpa por el hecho de estar enfermo, sino que es una persona que está constantemente agrediéndose a sí misma y autorreprochándose de que por qué yo soy así, esto es por culpa de todo lo que yo he hecho, o porque todo el ambiente, o porque todos son culpables de lo que me pasa a mí. Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse o para tomar decisiones casi todos los días.
a partir de la información subjetiva o de la observación por parte de otras personas, y además pensamiento de muerte recurrente. No solo miedo a morir, de que yo en el fondo podría pensar de que me voy a morir y eso me podría asustar, ¿okay? No, aquí a la persona se le pasa la muerte constantemente. Y eso lógicamente podría dar lugar a ideas suicidas recurrentes, pero sin un plan determinado, o intento de suicidio o un plan específico para llevarlo a cabo. En el fondo, eso es en el fondo, estoy conectado con la muerte, y eso también es un síntoma que... Entonces se fijan, yo les mostré 9 síntomas, con 5 de estos más uno de los anteriores, entonces un médico ya debería decir, esta es una persona con trastorno depresivo mayor, así como se clasifica hoy en día. Entonces, y hay otros 2 puntos que tocar. Por ejemplo, los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas de funcionamiento. En el fondo, claro, se transforma en una depresión, además cuando la persona ya no puede estar en el mundo, conectado con el mundo social, ni con el laboral. En el fondo, cuando ya le afecta en su desempeño diario. Y además, el episodio no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o de una afección médica. Productos hormonales, una serie de productos que es cosa de revisar, que producen síntomas en el ámbito de la depresión. Entonces, los criterios A a C constituyen un episodio de depresión mayor. Si yo les pregunto a ustedes, los chilenos, ¿tenemos mucha depresión? En el fondo, ha salido mucha información. Yo creo que hay que tener harto cuidado con esa información, porque en el fondo dice, por ejemplo, esta noticia del Mostrador, hace poco, 17,2% de los chilenos padecen depresión, superando la cifra mundial. ¿Qué es la cifra mundial? Yo me imagino que el promedio, o sea, el promedio mundial. Sí, eso yo la compro, pero hay que tener cuidado porque Chile es un país bastante ordenado con los números, con los datos, con el registro. Entonces Chile es un país que tiene, sabe de qué sufre cada patología. El Ministerio de Salud en ese sentido funciona muy bien. Pero yo, por ejemplo, no podría pensar que Chile tenga menos depresión que Siria en este momento. Claro, porque en Siria no hay registro en este momento. Entonces, se fijan, claro, ok, respecto a los países registrados, podría ser que Chile está... Sí, Santiago es una de las capitales con mayor depresión. Capitales, no ciudades, también, hay que tener cuidado con la precisión. Este es un dato que encontré hace 2 años, porque además es difícil cruzar, decir, oye, pero ¿cómo midieron esto? ¿En base a qué datos? Aquí sale que Francia tiene un 21% de personas con depresión mayor diagnosticada. Estados Unidos 19, Brasil 18, Holanda. Nosotros estaríamos entrando ahí como en el 6º lugar, al lado de Nueva Zelanda, ¿ok? Si es que, en el fondo, si esta medición por países hubiera sido hecha del mismo modo. Entonces, pero yo desconfío inmediatamente de los datos cuando me dicen que tal cosa es tal cosa. Distinto en cosas económicas. En cosas económicas un poquito más ordenado, el cómo se define, aunque no tanto. Por ejemplo, para comparar el desempleo en Chile que en Argentina, yo creo que hay algunos problemas, ¿cierto? O sea, de metodología, etc. Bueno. La OMS señala que Santiago encabeza la lista de capitales con más alta frecuencia de depresión en el mundo. En los últimos años se ha observado un aumento importante de patologías mentales en niños. Eso es un tema. Jóvenes y adultos jóvenes, grupos etarios que hasta hace poco no eran considerados dentro de los grupos de alto riesgo en patologías mentales, ¿ok? O sea, hemos visto lo que pasaba en el Sename. En el Sename yo encuentro insólito la diferencia de los datos entre uno y otro respecto a los niños que morían en el Sename. Realmente lo encontré súper preocupante, súper preocupante. Y muchos de esos niños son niños que estaban siendo tratados de patologías mentales, a los cuales, por ejemplo, había errores en la medicación, o se les retiraba el medicamento, y eso muchas veces conducía a un suicidio. El MinSal ha señalado que en la población urbana el porcentaje de cuadros depresivos alcanza el 18,3% versus 12% en los sectores rurales. Eso tiene una explicación. Lo mismo con la prevalencia, que es más alta en el nivel social bajo, ¿ok? Esto lo saqué de un comentario de Marianne Krause, que es una psicóloga clínica. Ella dice que no es que en los países más pobres exista más depresión y en los más desarrollados menos. El tema es bastante más complejo. La depresión se concentra en ciertos países que han tenido un rápido tránsito hacia un modelo de desarrollo distinto, como es el caso de China, Corea y China. ¿Okay? Al parecer, este cambio tan grande, ¿en cuánto? ¿En 30 años?
o sea, tiene cosas buenas, pero también tiene unos costos altísimos y eso se manifiesta en patologías mentales. Sin duda el modelo económico y social del país favorece la depresión. Ha habido un tránsito de lo que se llama una sociedad de características más colectivistas a una sociedad más individualista. En los últimos 10 años los chilenos han experimentado un deterioro de la vida en comunidad, afectando considerablemente las redes de apoyo a las personas. Esto se traduce en un aumento de los sentimientos de soledad, sobrecarga de exigencias al pertenecer a un mundo mucho más competitivo. Por eso que Estados Unidos tiene cifras tan altas de depresión, ¿se fijan? Entonces no es ningún misterio que nosotros también andemos con estos niveles. Entonces, el diagnóstico, para ir resumiendo, el diagnóstico del trastorno depresivo mayor: ánimo depresivo prolongado y anedonia por 2 semanas. Es poco el tiempo, ¿se fijan? O sea, es poco el tiempo, pero se tienen que dar estos otros siguientes 5 criterios. Y aquí en estos siguientes 5 criterios, estos son de mayor tiempo. Por ejemplo, el insomnio puede venir siendo arrastrado desde hace mucho tiempo, ¿okay? Entonces ahí es donde se produce un equilibrio. 5 criterios de los que yo les mencioné anteriormente. Entonces, los síntomas y signos de la depresión mayor, si los podríamos agrupar, podrían ir por el lado de los pensamientos suicidas, cambios en los patrones de sueño, dificultad para concentrarse, cambio en el peso, fatiga, falta de interés, ánimo deprimido, culpa y minusvalía y falta de energía. Ahora bien, la depresión tiene un patrón de evolución que es bastante típico, donde una persona viene con un estado de ánimo normal, entra en depresión, que en promedio dura de 6 a 24 meses, y después debiera recuperarse, ¿cierto? O debiera remitir ese cuadro. La depresión es episódica, con episodios no tratados que duran habitualmente 6 y 24 meses seguidos por una remisión, que es la evolución de los síntomas. Por ejemplo, el HAM es la escala de Hamilton, del área de la depresión, porque la escala de Hamilton es un modo de diagnosticar depresión, pero que también tiene una de la ansiedad. Entonces, esta es la HAM-D. Cuando disminuye 7 puntos en esta puntuación, entonces esa persona remite, se recupera, pero podría después volver a caer, ¿okay? Es una patología crónica. O recuperación cuando la remisión se prolonga al menos 4 meses. O sea, si esta remisión dura 4 meses, entonces yo digo, ok, esa es una persona que se recuperó, pero no significa que esa persona no vaya a sufrir nunca más de depresión. Podría nuevamente gatillarse esta nueva baja. Entonces, se considera recaída cuando la depresión reaparece en los 4 meses siguientes a la remisión. Se considera recurrencia cuando la depresión reaparece más de 4 meses después de la recuperación. Eso es importante. Cuando los médicos en el fondo describen una patología, es súper importante, porque hay tratamientos que andan mejor en las recaídas o hay tratamientos que andan mejor en la recuperación. Las estrategias son distintas. Son distintas cuando la evolución de la patología es distinta. Entonces, la respuesta: reducción clínica significativa de la severidad basal de los síntomas en un 50%. Eso es lo que yo considero que una persona, cuando se trata para la depresión, no tiene que recuperar todos los síntomas. Se considera que se ha recuperado el 50% de los síntomas que estaban comprometidos, se considera un éxito terapéutico, ¿okay? Y eso hay que tenerlo súper claro, porque eso tiene que ver con las expectativas de la gente también, ¿okay? Porque eso podría llevar a que la persona nuevamente entre en una depresión. ¿Por qué? Porque no está durmiendo bien, ¿se fijan? Pero sí pudo insertarse nuevamente en el trabajo. Entonces eso es súper importante. Remisión: ausencia de síntomas. Recuperación: periodo de mantención de remisión mayor a 4 meses, posterior a la depresión mayor. La recaída: reaparición de un episodio depresivo mayor durante la continuación del tratamiento antes de 4 meses. Y la recurrencia: nuevo episodio depresivo posterior a la recuperación después de 4 meses. Esto es exactamente lo mismo. Y además existe el concepto de residualidad, que corresponde a la persistencia de uno o varios síntomas, pero sin criterios para la depresión. En el fondo, esos síntomas que se mantienen todavía no redefinen un cuadro depresivo. También se utiliza el término de respuesta parcial. Aquí es importante porque puede ser un síntoma con severidad moderada o severa, o varios de manera atenuada. Y eso en el fondo tenemos que tenerlo claro. La depresión puede presentar ciertos rasgos de residualidad. La residualidad es uno de los principales predictores, además de recurrencia o de recaída, porque una persona que tiene síntomas residuales
es altamente probable que recaiga en el cuadro depresivo. Los síntomas residuales más frecuentes son fatigabilidad y somnolencia, ¿okay? Y estos pueden ser tratados con cambio de terapia, o sea, una terapia switch. En el fondo, cambiar, por ejemplo, de fluoxetina a sertralina, o a citalopram, o duloxetina, depende. En el fondo, el tratamiento es súper complejo. Y ahí es donde el psiquiatra, además los casos son todos distintos. Y el psiquiatra es el que tiene el conocimiento para ver con qué tratamiento sigue o mantiene, o hace el cambio de switch, o combina medicamentos, o tiene otros abordajes terapéuticos, etc. Puede ser refuerzo de terapia, o sea, aumento de dosis, por ejemplo, o combinaciones. Augmentation, por ejemplo, o incorporar modafinilo. El modafinilo es un medicamento para mantener la alerta. Su primera indicación es la narcolepsia, pero la gran mayoría de la gente lo usa para no andar quedándose dormido del día. Se usa mucho para, por ejemplo, en turnos, para la gente que trabaja en turnos. La verdad, la cosa es que es un gran medicamento. Yo, cuando ando con sueño, todo me voy a definir, me lo automedico, o sea, eso no se hace, eso que no haya grabado, por favor. Pero la verdad, la cosa es que funciona as needed, o sea, no es necesario estar con el tratamiento, funciona con un comprimido y mantiene la alerta. En el fondo no da sueño por 14, 16 horas sin ningún problema, realmente es un muy buen medicamento. O la esopiclona, por ejemplo, en el caso que la persona ande con rasgos de ansiedad, ¿okay? Entonces ahí se puede incorporar, eso es lo que hace normalmente el médico, combina. Además, es súper importante cuando hablamos de la esopiclona, porque la mayoría de las depresiones tienen comorbilidades, tienen otras patologías, y eso lo vamos a ver. Y la resistencia corresponde a la falta de respuesta a 2 o más tratamientos antidepresivos adecuados. Ahí también hay un porcentaje alto, que es de un 15% de los pacientes que son resistentes al tratamiento, ¿okay? Usualmente es una pseudo resistencia, el paciente no responde debido a falta de la dosis adecuada o a tiempo de espera insuficiente. También una persona con síntomas depresivos graves, o sea, una persona que está pensando en suicidarse, uno tendría a pensar de que si se toma el comprimido, uno va a querer respuesta inmediata, ¿cierto? Pero los medicamentos, por ejemplo, los medicamentos antidepresivos, en promedio, para iniciar la acción, en promedio son 15 días a 20 días, porque se tiene que producir todo un reacomodo neurobiológico de los receptores y eso, y además la cantidad de centros en el cerebro que están involucrados en esto son muchos. Entonces, y muchos medicamentos son tremendamente inespecíficos además. Entonces, el medicamento que se conoce que tiene respuesta más rápida es la venlafaxina y la desvenlafaxina, 10 días, ¿okay? Con dosis altas, que producen lógicamente más efectos colaterales. Entonces, hay un 15% de pacientes que son refractarios al tratamiento de la depresión. Entonces, la mayor comorbilidad que tiene una persona depresiva es tener trastornos de ansiedad. Por ejemplo, un depresivo clásico tiene humor depresivo, anedonia, aumento, alteración del peso, pérdida de interés. Un ansioso clásico va a tener hipervigilancia, agorafobia, el miedo a los espacios, a salir, y rituales compulsivos. Entre medio, todos estos son síntomas tanto de depresión como de ansiedad. Temor, aprensión, ataques de pánico, dolor crónico, alteraciones gastrointestinales, irritabilidad, agitación, dificultad para concentrarse y alteraciones del sueño. ¿Okay? Entonces, en el fondo lo que le quiero mostrar es que esto es un poco más complejo. Y por eso que además los tratamientos también son complejos, porque hay antidepresivos que andan bien en depresión y hay otros antidepresivos que andan mejor en depresión asociada a ansiedad. Y cada medicamento tiene su propia aprobación. Hay medicamentos que andan bien, por ejemplo, en trastorno de ansiedad generalizado, otros que andan muy bien en el trastorno obsesivo compulsivo. Entonces aquí pueden ver un cuadro con las comorbilidades. 48% de los pacientes con trastorno de estrés postraumático tienen trastorno depresivo mayor también. 50 a 65% de los pacientes con trastorno de pánico tienen depresión. 8 a 39% de los pacientes con trastorno de ansiedad generalizado tienen depresión. Trastorno obsesivo compulsivo, 67%. O sea, 2/3 de los pacientes con trastorno obsesivo compulsivo son depresivos además. Y pacientes con trastorno de ansiedad social, 34 a 70%. Entonces, esto hace que la patología sea mucho más compleja
en su abordaje. Y además, la depresión sin tratamiento tiene un impacto sobre otras enfermedades médicas. Por ejemplo, pacientes depresivos tienen pobre control de glicemia cuando son diabéticos, aumento de tasas de recurrencia y en mortalidad en infarto agudo al miocardio. Depresión, alta tasa de infarto agudo al miocardio y poca respuesta, y poca recuperación de su... O sea, el infartado, más de la mitad de los infartados hace depresión. Entonces es súper importante, por ejemplo, la sertralina. Fue el primer medicamento que comprobó que era seguro en el tratamiento de los infartados posterior a los 2 meses después del infarto. ¿Okay? Porque mucha gente después del infarto se moría porque entraba en depresión. Entonces, eso no pasaba con los tricíclicos. Los tricíclicos, los medicamentos tricíclicos, tienen problemas cardiovasculares. Entonces, si yo los trataba a los infartados, más riesgo de mortalidad. Aumento en tasa de infarto en hipertensos, aumento de mortalidad en accidentes cerebrovasculares y aumento de riesgo de enfermedad coronaria y muerte anunciada. Son todos estos, en el fondo, la depresión no tratada, no abordada, es mortal en ese sentido. La depresión además trae otras consecuencias adicionales: alto consumo de recursos médicos para todo el sistema sanitario, aumento del costo en salud. La depresión es uno de las patologías, bueno, es la patología mental que tiene más avisas en años de vida saludable por discapacidad en Chile. ¿Okay? Inducción de farmacodependencia, comorbilidad psiquiátrica, riesgo de suicidio, costo social altísimo. ¿Okay? Esos son los problemas de la depresión. Respecto a la prevalencia, hay que reconocer que las mujeres sufren más depresión que los hombres, en promedio 15% versus, estos son cifras mundiales. Distimia, parecido. Episodios maníacos, los hombres somos más maníacos depresivos, y trastornos afectivos, las mujeres tienen más trastornos afectivos. Y respecto a las causas de invalidez a nivel mundial, en el año 2000 la depresión mayor era la 4ª causa. En el año 2020 la depresión mayor va a ser la 2ª causa de invalidez. ¿Okay? Y sobre todo, claro, hay grandes cambios demográficos. Entonces, es un problema. Además, ¿en qué momento se dispara la depresión? También, uno dice, ¿en qué momento? O sea, a los 35. En promedio, la depresión se dispara a los 26. Ese es el promedio. Ahí es donde se produce la mayor cantidad de cuadros depresivos. Pero aquí pueden ver en el fondo, esto es mujeres y esto es en hombres. Los hombres más parejos. En las mujeres, ahí están las edades entre los 15 y los 44 años donde se produce la mayor cantidad de cuadros depresivos. El primer cuadro depresivo. Respecto al impacto epidemiológico, de cada 100 pacientes con trastorno depresivo mayor, solo 23 son diagnosticados. 34% busca tratamiento. De este 34%, 65% llega a tratamiento a través del médico general y 35% a través de un psiquiatra, los que llegan al médico general. ¿Okay? Porque el médico general en el fondo no está tan bien preparado como el psiquiatra para entonces al final estas pacientes no son tratados. En el fondo el médico general dice, no, usted en el fondo está con pena, no sé, no quiero ridiculizar el tema, pero en el fondo, como ya vieron, no es fácil diagnosticar una depresión, requiere experiencia y ciertos criterios clínicos que no son fáciles de detectar muchas veces. ¿Okay? La recurrencia. El trastorno de depresión mayor es una patología que muestra altas tasas de recurrencia. 50% de los pacientes padecen un trastorno depresivo severo y experimentan un nuevo episodio. 30% padecen depresión crónica y 20% exhiben un cuadro recurrente. Las escalas de evaluación, yo algo les mencioné en la escala de Hamilton. Los instrumentos de medición del campo de la depresión vienen de hace más de 50 años. El primero que lo hizo fue Guilford en el año 86 con una monografía que titulaba Psicología cuantitativa para la evaluación de la depresión. Existen 2 tipos de instrumentos, los que administra el médico y los que son autoadministrados por el paciente. Las escalas heteroadministradas, o sea, la que administra el médico, está la de Hamilton, está la de Zoom, está la de Beck y está la de Montgomery-Åsberg, que son las más conocidas. Y las escalas autoadministradas, está la de Beck, también está la de Zoom, que son las escalas abreviadas en el fondo, que son estas, pero que están orientadas al paciente. Y está la de Kahn. En el fondo son cuestionarios. La persona se le pregunta, en las últimas 2 semanas, ¿usted ha tenido
ideas, en el fondo, ideas recurrentes de muerte, y son escalas siempre, casi siempre, la mayoría de las veces, nunca. Entonces ahí la persona va contestando. Muchas veces el mejor diagnóstico es el que está cruzado, el que se autoministra el paciente, más el que ve el médico. Y eso finalmente da una puntuación. Y esa puntuación, al final, claro, uno dice, pero ¿cómo un número me va a decir que si estoy enfermo, en el fondo? ¿Cómo no puede haber un modo mejor de diagnosticar? En estos momentos es el mejor modo de diagnosticar. Mientras no tengamos, de partida en la sangre no se puede hacer, no hay indicadores que sean lo suficientemente específicos. Se ha trabajado mucho tiempo para, en el fondo, a través de un examen de la orina, poder hacerlo, pero es muy inespecífico. Hacerlo a través de neuroimágenes, más complicado todavía, como les voy a mostrar. A pesar de que sí se podría, se ha detectado sí, activación o inactivación de algunos centros en personas deprimidas, pero todavía eso no significa que la persona que tenga un centro deprimido tenga depresión. Entonces, ahí hay que seguir avanzando. Compleja secuencia de eventos que tienen su origen a una predisposición genética más la influencia ambiental de factores estresores crónicos. En el fondo, esto es lo que se ha llegado a dilucidar. O sea, hay un componente genético potente, pero además hay estresores que gatillan depresión en estas personas. La hiperactividad de núcleos monoaminérgicos, o sea, que dependen de noradrenalina, de serotonina y sobre todo de la amígdala en etapas iniciales, es contrarrestada por el hipocampo inhibitorio. En el fondo, el hipocampo tiene una sobreactividad, entonces, porque la depresión hace que toda actividad tienda a la baja. ¿Okay? Sin embargo, la progresiva elevación del cortisol lleva a atrofia de partes protectoras del cerebro y al desencadenamiento de un cuadro depresivo propiamente tal, con una pléyade de eventos fisiopatológicos y estructurales. La depresión, por ejemplo, por disminución de la dopamina, produce anedonia. El aumento de la función de la acetilcolina produce alteración del sueño o déficit de memoria. Disminuye la serotonina, la función de la serotonina en distintos centros. Esto produce anorexia, alteración del sueño, estado de ánimo deprimido. Disminuye la acción de la noradrenalina, inhibe la inmunidad celular, infecciones. Acá está el vínculo con el sistema inmunitario. ¿Okay? La secreción del factor liberador del cortisol, hipercortisolemia, ansiedad. Entonces, y además esto ocurre en todos estos centros, en la corteza medial prefrontal, en el hipocampo, en la amígdala, en el hipotálamo, en el lóbulo cerúleo, en la región gris periadactual, tálamo sensorial, núcleo, tracto solitario. ¿Se fijan, no? Todos estos son centros distintos del cerebro y en algunos aumentan los neurotransmisores, en otros disminuyen. Entonces esto hace que esto sea tremendamente complejo de tratar. Entonces, la depresión, disminución de la serotonina, disminución, que nos sale el factor, no me acuerdo cómo se llama este factor, proliferación y neurogénesis, atrofia del hipocampo, depresión, estrés, cortisol, y esto produce efectos cardiovasculares, efectos inmunomoduladores y efectos metabólicos. Entonces, el estrés crónico produce necrosis y envejecimiento, cambios morfológicos involutivos, disminución de la plasticidad sináptica y alteración de los sistemas neuroquímicos. En el fondo el cerebro se transforma, no es cosa de que se altere la liberación de algunos neurotransmisores, el mismo cerebro cambia la plasticidad del cerebro. Ustedes saben que uno de los conceptos más nuevos es que el cerebro no era por lo que nos habían dicho, de que se nos había dicho que las neuronas, nacíamos con cierta cantidad de neuronas y moríamos con esa cantidad de neuronas, o sea, moríamos con bastante menos neuronas, pero hoy en día se ha descubierto ya hace más de 10 años en el fondo, de que el cerebro produce nuevas conexiones, produce reconexión, produce cambios en las neuronas cuando necesita. En el fondo el cerebro es muy plástico en ese sentido y crece o decrece de tamaño además. Entonces esto finalmente produce trastornos cognitivos, memoria y aprendizaje. Entonces tengo en el cerebro normal un cerebro en crecimiento y supervivencia normal. Hay factores genéticos, biológicos y ambientales. En la depresión aumenta los glucocorticoides, produce atrofia y muerte neuronal. Pero, por ejemplo, los antidepresivos aumentan la serotonina, disminuyen los glucocorticoides y esto produce crecimiento y supervivencia. El uso de antidepresivos no solo mejora los síntomas, también produce cambios neurobiológicos en el cerebro. Entonces,
Los efectos de la depresión del cerebro: la disminución del volumen en el hipocampo, en el lóbulo frontal y en el núcleo caudado, lesiones en la sustancia blanca frontal, y el tratamiento antidepresivo tiene un efecto protector celular particularmente evidente en el hipocampo. Entonces, por ejemplo, aquí pueden ver un cerebro deprimido y aquí pueden ver un cerebro recuperado después de un tratamiento. En el fondo, un cerebro vivo, un cerebro con muchas conexiones. Esto es un tema que mi señora me obligó a que lo pusiera. Mi señora es médico. Ayer estaba terminando de preparar esta charla y me dijo: ¿y no pusiste nada de la depresión y la microbiota? La microbiota es nuestra, lo que antes se llamaba la flora intestinal. Hace mucho tiempo viene analizándose el vínculo entre la microbiota, el eje microbiota, intestino, cerebro. De partida, el 80% de la serotonina es producida en el intestino. Por eso que se habla de que nosotros tenemos un segundo cerebro en el estómago. Entonces, por eso les pongo esto. Este es un artículo del mes pasado que dice: este es el vínculo con la microbiota intestinal. En el fondo, las bacterias buenas que nosotros tenemos, que el 80% de las bacterias que tenemos en el intestino son bacterias buenas, que producen algún beneficio al huésped, en este caso nosotros. Cuando se produce una disbiosis, en el fondo, pérdida de estas bacterias por distintos motivos, puede ser por tratamiento antibiótico, puede ser por una enfermedad, puede ser por muchas cosas, puede ser por alimentación, puede ser por factores genéticos, etc. Entonces, esto es lo que comprueba. Nuestros resultados proporcionan pruebas directas por primera vez que los individuos con repuesto inferior de Bifidobacterium y Lactobacillus, que son las dos especies que están en mayor cantidad en nuestro intestino, son más comunes en pacientes con enfermedad depresiva o trastorno depresivo mayor en comparación con controles. Nuestros resultados proporcionan una nueva comprensión de la fisiopatología del trastorno depresivo mayor y mejorarán las futuras investigaciones sobre el uso de probióticos y prebióticos en el tratamiento del trastorno depresivo mayor. Se los traigo en el fondo como algo que está investigándose. Yo creo en los probióticos. Yo creo que los probióticos van a ser de tratamiento, o sea, van a ser algo que vamos a tomarnos todos los días de aquí a 10 años más, porque en el fondo es protector para muchas cosas. Y cada vez se está investigando cuál es la cepa que tiene acción directa sobre tal patología, porque en el caso de los probióticos la respuesta depende de la cepa, no es administrar el probiótico como tal, ni tampoco es administrar muchos probióticos. Son ciertas cepas las que tienen ciertas acciones. Hay una analogía muy buena que es: el perro es Canis vulgaris, el perro como especie. El chihuahua es genéticamente igual a un doberman, pero yo no voy a poner a cuidar en mi casa a un chihuahua. En el fondo, esa es la misma diferencia entre las cepas de probióticos con en el fondo, las razas de los perros. La depresión genera alteraciones de la memoria. Ya estamos terminando, nos faltan 10 minutos. Dificultad para organizar información, disminución en el reconocimiento, alteraciones de la memoria de trabajo, dificultad para el nuevo aprendizaje, dificultad en la codificación, déficit de funciones ejecutivas para tomar decisiones, por ejemplo, deterioro laboral y del diario vivir, y dificultades interpersonales. En ese sentido, una enfermedad que aísla, porque además la gente te arranca, ¿okay? Entonces, muy complejo. Además, y este es otro tema que hay que analizar, que es de la depresión senil. La depresión tardía o senil se refiere a síndromes depresivos que se presentan después de los 60 años, relativamente frecuentes, sobre todo en personas con patología de base. Alcanza un 10 o 14%, por ejemplo, en ancianos hospitalizados o de hogares de reposo. El seguimiento: solo el 40% de los pacientes ancianos con depresión están bien en el largo plazo. Es una enfermedad que hace que la persona se vaya deteriorando fuertemente y causa mortalidad. En estos pacientes, la mayoría de la evidencia apunta a que una adecuada terapia farmacológica, por ejemplo, logra buenos y sostenidas respuestas. Es importante considerar factores que determinan cambios farmacocinéticos, por ejemplo, en la respuesta a las personas adultos mayores. Por ejemplo, los adultos mayores se sabe que tienen deterioro de función renal o hepática, son pacientes polimedicados, con muchos medicamentos, que tienen interacción con proteína plasmática o metabolismo, posible acumulación o aumento de toxicidad, disminución de tolerabilidad o farmacodinámica, aumento de RAM por efectos adrenérgicos, antiadrenérgicos, anticolinérgicos, disminución de reflejos cardiovasculares. En el fondo, eso hace que los tratamientos sean complejos en ellos, porque la persona tiene efectos colaterales que muchas veces no los puede tolerar y por lo tanto
o se cambia de medicamento, finalmente termina no siendo tratado. Una de las buenas cosas en nuestro país es que esta es una patología GES, lo cual hace que en el fondo haya una protección, además financiera. Lo anterior cobra más relevancia considerando que terapias deben ser prolongadas para prevenir recurrencia. La revisión de la literatura específica muestra que es posible aspirar a la remisión completa y que existe evidencia para recomendar una terapia de mantención de al menos 2 años. Y también uno dice, ¿cuánto dura la terapia? En el fondo, la terapia normalmente dura mientras duran los síntomas, ¿okay? No es buena la terapia preventiva de la depresión, ¿okay? Todo lo anterior refuerza, por ejemplo, la indicación de los inhibidores de la recaptación de serotonina, que son lejos la familia más segura. Fluoxetina, sertralina, la faxina es de la otra familia. ¿Cómo se llama? Citalopram es citalopram. Es citalopram, es un isómero óptico de citalopram. Increíblemente, yo nunca he creído mucho en los isómeros. Porque uno dice, no, pero es que esto en el fondo es la mitad de la molécula, o la mitad, entonces debería ser la misma respuesta. En el caso del escitalopram, el escitalopram tiene mejor respuesta que el citalopram, ¿okay? En comparaciones directas, uno contra otro. Es lejos es el mejor, porque en el fondo hay muchos tratamientos, acá les puse algunos. Están los inhibidores de la recaptación de serotonina, PDSRS, ahí está, citalopram, fluoxetina, fluoxamina, paroxetina, sertralina. Están los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina. Desvenlafaxina, duloxetina, venlafaxina. Están los tricíclicos, amitriptilina, desipramina, doxepina, imipramina, y están los otras familias, como el bupropión y la mirtazapina. Y otros medicamentos que ya han sido descontinuados. Estos son en el fondo los que siguen siendo usados. Hay muchas familias de medicamentos, pero como les digo, muchos de estos tienen una aprobación. Por ejemplo, la paroxetina hace aumentar de peso, que es de la familia de los ISRS. La fluoxetina hace disminuir de peso. Fíjate, entonces, ahí depende mucho el tratamiento, y eso finalmente el que lo tiene que determinar es el profesional. En resumen, la clasificación de los trastornos del ánimo agrupa a estas patologías en 3 grandes áreas. Están los trastornos depresivos, los trastornos bipolares y otros trastornos. Dentro de esta clasificación, los trastornos más importantes en cuanto a prevalencia y a su impacto en salud pública son los trastornos depresivos, dentro de los cuales se encuentra la distimia y el trastorno depresivo mayor. La distimia se caracteriza por un estado de ánimo depresivo de leve a moderada intensidad, crónico, que dura la mayor parte del día, por lo menos durante 2 años. El trastorno depresivo mayor se caracteriza por un estado de ánimo deprimido o una pérdida de interés o placer en casi toda la actividad durante un periodo de al menos 2 semanas. Para el diagnóstico del trastorno depresivo mayor se debe presentar una serie de síntomas y condiciones que se pueden resumir en la siguiente manera: ánimo depresivo al menos 2 semanas, más anedonia, incapacidad de sentir placer, y la presencia de al menos 5 síntomas descritos en el DSM-5. La depresión se presenta con una serie de síntomas afectivos y físicos que pueden afectar drásticamente el desempeño social y laboral del individuo. La depresión tiene una evolución clínica irregular, dando origen a una serie de condiciones de mejoría parcial con reaparición de la patología en distintos lapsos de tiempo. Entre estas condiciones se puede distinguir recuperación, recaída y recurrencia. La residualidad es la depresión. En la depresión es la persistencia de uno o varios síntomas, siendo lo más frecuente la fatigabilidad y la somnolencia, y es un factor predictor de recurrencia o recaída. La resistencia, es decir, la falta de respuesta a 2 o más tratamientos antidepresivos, es una situación frecuente. Generalmente se origina por un tratamiento insuficiente, ya sea por la dosis del antidepresivo o por la extensión del mismo. La depresión puede presentarse asociada a una serie de trastornos ansiosos, lo que complica tanto su diagnóstico como su tratamiento. Por otra parte, la depresión puede complicar el manejo de patologías de base, metabólicas y cardiovasculares como diabetes e hipertensión. La depresión tiene un alto costo social. Por una parte, aumenta los gastos en salud por el alto consumo de recursos médicos, y por otro, afecta con mayor frecuencia a la población en edad laboral. La depresión es una patología frecuente, severa, crónica, recurrente, que afecta principalmente a las mujeres. Está muy subdiagnosticada, a pesar de que es una de las causas de invalidez a nivel mundial que aumenta con mayor fuerza. La depresión, dada su naturaleza afectiva, es difícil de cuantificar. Por esta razón,
ha habido un esfuerzo en crear instrumentos de diagnóstico que sean eficaces. En general existe de dos tipos, el administrado por el médico y el que es administrado por el paciente. Los más validados son la escala de Hamilton y el Montgomery-Åsberg. La depresión es el resultado de una serie de eventos moleculares y celulares gatillados por el estrés, el cual provoca un aumento sostenido en los niveles de cortisol, lo que a su vez repercute en mecanismos adaptativos cerebrales. Estos niveles anormalmente altos de cortisol generan trastornos a nivel de núcleos monoaminérgicos, que es contrarrestado por un inicio por la acción del hipocampo, que en el tiempo, debido a su atrofia, esto va disminuyendo, lo que ayuda a consolidar la patología. Dentro de los cambios moleculares se incluye la disminución de factores neurotróficos, proteínas que modulan el crecimiento, diferenciación, reparación y sobrevivencia de neuronas, lo que podría explicar el déficit cognitivo. Y la mayor predisposición genética o alta exposición a la acción de un estresor podría dar cuenta de la aparición de la depresión. La depresión puede ser una patología subdiagnosticada y subtratada en pacientes mayores de 60 años, esto se conoce como depresión senil, a pesar que la evidencia demuestra que se podría beneficiar del tratamiento farmacológico. Considerando algunos factores que podrían modificar el comportamiento del antidepresivo, la evidencia demuestra que los inhibidores de la recaptación de serotonina son la opción más segura y efectiva, particularmente sertralina y escitalopram. Eso es todo. Muchas gracias.